Vamos a hablar un poco sobre problemas sociales que permanecen, que persisten en el Perú en el nuevo milenio. El Perú en los últimos años ha tenido algunos desarrollos positivos. A partir del año 2003 empieza una nueva etapa de crecimiento económico, ¿no? Impulsado por la demanda de China. Hay un ciclo económico positivo que va a durar varios años. Hay cosas buenas que suceden, pero todavía persisten muchos problemas que no hemos logrado erradicar. Algunos son problemas, antiguos, otros son problemas que han surgido, por lo menos han tomado una nueva fuerza en los últimos años. Hay que hablar un poco del tema de la corrupción, del tema del racismo, la violencia de género, la explotación laboral y la trata de personas, la débil conciencia ciudadana y la cultura del obrismo y de la falta de planificación y la superficialidad de la cultura política en el país, ¿no? Entonces vamos a hablar de cada uno de estos problemas. La corrupción, como digo, es un viejo problema. Acá este es un gráfico elaborado en base a un libro del historiador Quirós, Alfonso Quirós, que se llama Historia de la corrupción en el Perú, y él ha identificado cómo a lo largo de distintos gobiernos los escándalos de corrupción, como conocemos hoy en día, también se daban en el siglo XIX y en el siglo XX, incluso más atrás. El contrato Dreyfus, la corrupción en el gobierno de Leguía, en muchos gobiernos distintos. No es algo nuevo, pero alcanza una forma muy escandalosa en los años 90, ¿no? Pero la corrupción no es solamente lo que se da a nivel de esos gobiernos, a nivel del Estado. La corrupción es algo que también se da a nivel de la sociedad. Existe, así como hay la macrocorrupción, también existe la microcorrupción, desde el soborno que le damos a un policía o a algún funcionario público, hasta los sobornos que se pagan para conseguir licitaciones, en gerencias de obras. Es un problema bastante extendido y es un problema que tiene fuertes raíces a nivel mundial también, ¿no? Recién en el siglo XVIII, en Europa Occidental y en otras partes del mundo, empezó a surgir la idea de que la corrupción estaba mal, ¿no? Y se produjo la separación entre el cargo y el titular. Y así prácticas que antes eran normales se convirtieron en corrupción, en nepotismo. Pero es un proceso muy gradual. En el Perú hoy en día esas prácticas que llamamos corrupción, nepotismo, el beneficiar a familiares, por ejemplo, ya son condenadas, pero todavía son practicadas, ¿no? Todo el mundo las condena, pero mucha gente todavía las practica. Es un problema que ha sido estudiado por el antropólogo Ludwig Huber, tomando como estudio de caso la ciudad de Huamanga, en Ayacucho, en su libro Romper la mano, una interpretación cultural de la corrupción. Y él básicamente identifica esto, que todo el mundo condena la corrupción, pero la gente la practica porque ya es un sistema, es difícil escaparla, ¿no? No se trata simplemente de unas cuantas manzanas podridas que hay que eliminar y limpiar el país de corrupción. Lamentablemente el problema está mucho más arraigado que eso y necesita de todo un cambio sistémico y cultural y económico y social, y no solamente de barrer a unos cuantos individuos corruptos, ¿no? Otros problemas persistentes, ¿no? Problemas que no son nuevos pero que se siguen manifestando. El racismo. Muchos niegan que en el Perú haya racismo, pero hay cada vez más y más evidencia que el racismo persiste. La creencia de que alguna gente es inferior o superior a uno en base a su color de piel o otras características físicas o su origen geográfico o étnico. Aquí vemos un testimonio de la activista afroperuana Mónica Carrillo del año 2012, publicado en el diario La Primera, donde ella cuenta a manera de diario cómo es
un día en su vida, ¿no? Cuando ella sale, ella es una persona afroperuana de piel oscura y se encuentra pues cada 5 minutos, cada 20 minutos recibe comentarios racistas, comentarios ofensivos, comentarios subidos de tono. Es un testimonio bastante fuerte, bastante, digamos, que nos debe hacer reflexionar un poco, ¿no? Ahora, ella no, al publicar esto, ella no quiere decir que todas las personas afroperuanas sufren ese mismo trato o piensan igual que ella o consideran que son discriminadas. No, pero esa ha sido su experiencia personal. Y no está sola, muchas otras personas testifican eso. Y por supuesto, el racismo no es algo que solamente sufren las personas de origen, de ascendencia afroperuana, sino también muchos grupos sociales en el Perú, personas de ascendencia andina, de ascendencia amazónica, de ascendencia asiática. Lamentablemente el racismo en el Perú persiste. Es un poco como la corrupción, todo el mundo lo niega, todo el mundo niega ser racista, pero lamentablemente la gente lo sigue practicando. Y muchas veces el racismo aflora en los conflictos, cuando por ejemplo, dos choferes en la calle se encuentran, uno le cierra el paso al otro y ahí surgen los insultos, ¿no? Los insultos raciales y se genera esa dinámica, ¿no? Y lamentablemente eso todavía está presente en el país. La violencia de género. El Perú ocupa un lugar preocupante en Latinoamérica, en Sudamérica, en términos de violencia de género, ¿no? En términos sobre todo de violencia perpetrada por hombres contra mujeres. Sabemos que los hombres muchas veces digamos, infligen violencia sobre otros hombres y sobre mujeres, y las mujeres en la mayor parte de los casos, si hablamos sobre todo de violencias, de homicidios, tienden, no siempre, pero tienden a ser las víctimas antes que las victimarias. Estadísticamente hablando es así. Las tasas de denuncias por violación sexual en América Latina, bueno, el Perú tiene una de las más altas, la más alta en Sudamérica. A mediados de la década de 2010, alrededor de 2015, 2016, Perú tenía 22.4 por cada 100.000 habitantes, más alto que Bolivia, que tenía 20.4, más alto que Chile, que tenía 20, más alto que Ecuador, que tenía 11, y así. Ahora es cierto que no siempre son reportadas las violaciones sexuales, pero aunque así sea solamente una fracción que son reportadas, igual es preocupante.